inicio de actividades. Vamos a dar inicio ahora a los talleres brindados por Bayer. El primer tema, DK-Protect, genética que protege tu cultivo, temática de Manuel Areco, gerente de Producto Maíz de Bayer Conosur. Bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos y antes que nada gracias por sumarse a este espacio de intercambio. Un placer estar acá con todos ustedes. Veo también muchas caras conocidas, así que nada, es un gusto. Me presento primero, Manuel Areco, como dijeron, soy gerente de producto del negocio de maíz de Bayer de Conosur. Hace 10 años que trabajo en la compañía, en diferentes roles comerciales y de producto, siempre asociado al cultivo de maíz. Soy agrónomo de formación y también soy productor agrícola en el sur de la provincia de Buenos Aires. Un poco la idea de mi charla, como ya mencionó el presentador, es hablar de DK-Protect, que es una novedad que tenemos en la marca DECAL, es una nueva marca, un nuevo concepto de producto, así que voy a ir de lo general a lo particular para que se entienda de qué estamos hablando y comentarles un poco cuáles son los fundamentos, las bases genéticas para que un híbrido de DECAL, digamos, se gane esta categoría, este sello especial de DK-Protect. Así que, sin perder más tiempo, arranco con la presentación. Como les dije, voy a ir de lo general a lo particular. Y repaso primero algunos mensajes comerciales, algunos mensajes bien generales de qué es DK-Protect, ¿no? Y básicamente nos referimos a, como dice la lámina, a la más amplia protección disponible contra mal de río cuarto, tizón y roya dentro del portafolio de híbridos de DECAL. Es un sello de trazabilidad, una categoría que le damos a algunos híbridos en particular que tienen muy buen perfil sanitario, digamos, para estas tres grandes enfermedades. Y avalado, basado en un proceso de mejora continua, un proceso de más de 8 o 9 años, ¿no? A través de los cuales los híbridos son testeados en un montón de etapas, ¿no? Y situaciones de lotes mientras son candidatos precomerciales, ¿no? Así que un poco la idea de la charla es contarles cuáles son todos los esfuerzos que hacemos a lo largo del programa de mejoramiento genético para asegurar, digamos, estos índices, esta tolerancia, ¿no?, para estas tres grandes enfermedades. Bien, primero voy a repasar un poquito el marco teórico, ¿no?, la importancia de estas enfermedades, y después ya nos metemos de lleno en todo lo que tiene que ver con lo que les mencionaba, los esfuerzos, ¿no?, del programa de mejoramiento. ¿Dónde nos estamos enfocando? Principalmente en mal de río cuarto, tizón y roya, que como decía al principio, bueno, son las tres enfermedades de mayor impacto en rendimiento, mayor relevancia, mayor frecuencia en el cultivo de maíz en Argentina, en la zona templada. Son tres enfermedades que en su conjunto causan pérdidas de más de 5 millones de toneladas por año en promedio de los años, con pérdidas que pueden ir hasta el 50% en algunos lotes en particular, dependiendo la severidad, la incidencia de la enfermedad, y en algunos casos hasta llegar a ser totales en casos de genética, digamos, de alta susceptibilidad. Sin dudas hay también otras enfermedades dentro del cultivo que también evaluamos y caracterizamos a lo largo del programa de mejoramiento, pero son de menor impacto, menor frecuencia y más de nicho, y por eso, digamos, este concepto lo estamos sobre todo enfocando en estas tres grandes enfermedades. Ahora bien, vamos a repasar un poquito cada una de ellas. Y comienzo hablando de mal de río cuarto, una virosis endémica que seguramente, bueno, la gran mayoría conocen. En el mapa lo que podemos ver es su típica zona de distribución en el promedio de los años. Más de 1 millón de hectáreas con riesgo medio-alto, digamos, a mal de río cuarto, todo lo que tiene que ver con el sur de Córdoba, San Luis, La Pampa, el oeste de la provincia de Buenos Aires, y cada 5 o 10 años con una dispersión todavía mayor, abarcando, digamos, casi 2 millones de hectáreas de maíz. Como dije, una virosis endémica, digamos, causada por un vector, que es una chicharrita, que ocasiona, digamos, nada, es una infección sistémica que afecta a los tejidos vasculares de la planta, produciendo la típica sintomatología de enaciones en el en vez de las hojas y hasta en los ataques más severos produciendo el enanismo de la planta, ¿no?, causando, digamos, entrenudos cortos, panojas atrofiadas, espigas improductivas y un montón de otros síntomas. Acá lo que podemos ver, digamos, reflejado en la lámina es
un poco cómo fue la historia de la enfermedad en nuestro país y cómo es su relación con nuestro programa de mejoramiento genético. Para hablar de mal de Río Cuarto hay que hablar de DECAL, reportada por primera vez en el año 1967. En ese momento, digamos, todavía no existía el breeding específico, digamos, la selección de germoplasma tolerante para esta enfermedad, sino que la selección que se podía hacer era totalmente a ciegas. Ya en el año 81-82, reportado, digamos, el primer gran ataque de Río Cuarto, la primera gran epifitia, y acá cabe mencionar que las epifitias de mal de Río Cuarto ocurren, digamos, están muy asociadas a la dinámica del vector, ¿no? O sea, cuando los picos poblacionales, digamos, suceden en el periodo de mayor susceptibilidad del cultivo, que son las etapas tempranas, ¿no? Ya del 81-82 se establece una estación experimental en la localidad de Río Cuarto, desde DECAL, y comenzamos con el desarrollo, la selección de genética tolerante, adaptable a esta región en particular y contra el virus del mal de Río Cuarto. Eso hizo que en el año 96-97, algunos recordarán, la epifitia más grande de mal de Río Cuarto que tuvimos en el país, y gracias a la performance de los híbridos de DECAL, que podamos haber dado un salto de participación de mercado importante y extender, digamos, el cultivo de maíz hacia zonas donde todavía no estaba tan desarrollado, ¿no? Hacia el oeste y hacia algunas zonas en particular con alta incidencia. 2006-2007, otro ataque significativo, como mencionaba, cada 5 o 10 años tenemos un pico poblacional y un ataque significativo de la plaga. Ya en el 2010 establecimos un programa específico de desarrollo de líneas para mejorar todavía más la tolerancia frente a esta enfermedad, no solo híbridos, también líneas. Y bueno, y obviamente también los últimos años el uso de marcadores moleculares y toda la tecnología que vino asociada ha cambiado las reglas de juego, ¿no? Hoy en día, digamos, la posibilidad de poder seleccionar, aislar genes específicos que confieren alta tolerancia frente a una enfermedad en particular, obviamente ha generado grandes avances. Así que, en resumen, como pueden ver, una historia de más de 40 años seleccionando germoplasma específico tolerante para esta enfermedad. Avanzo un poquito más, ahora vamos a hablar de las enfermedades foliares que les mencionaba al principio, tizón y roya. Tizón, digamos, como la principal preocupación sanitaria hoy en día de los maíces de fecha de siembra tardía, un planteo productivo que hoy representa más del 60% de las hectáreas de maíz en la Argentina, y bueno, también con pérdidas de rendimiento muy significativas, ¿no? Por punto de severidad de tizón podemos tener pérdidas de entre 0,6 y 1% de rendimiento, ¿no? en el promedio de los casos. Y como pueden ver en el mapa, más de 1 millón de hectáreas de maíz con zonas, digamos, con alto riesgo, ¿no? Sobre todo en las siembras tardías que ocurren con condiciones que son muy predisponentes, ¿no? para el desarrollo del patógeno, ¿no? Que son básicamente periodos prolongados de mojado foliar en el otoño, temperaturas moderadas en el orden entre los de 17 y 28 grados, amplitud térmica, y bueno, y obviamente una de las claves del manejo de tizón, si bien podemos recurrir al control químico con fungicidas, es entender la performance de cada genotipo en particular, que es muy variable, ¿no? Y bueno, y hacia la derecha lo que pueden ver es roya común, digamos también una enfermedad foliar de gran dispersión, con focos muy marcados en siembras tempranas, tardías, más de 100.000 hectáreas con alto riesgo y pérdidas que pueden oscilar entre los 1.000, 1.200 kilos por hectárea, digamos, en algunos híbridos en particular, ¿no? Acá básicamente lo que estoy reflejando en la lámina son mapas de presión, promedio de los años, históricos, basado en toda nuestra red de ensayos internos. Simplemente acá lo que podemos ver es la sintomatología típica de estas enfermedades. En el caso de tizón, manchas alargadas, necróticas, grisáceas, forma elíptica, digamos, no restringidas a las nervaduras. En el caso de roya, las típicas pústulas y en los ataques un poco más severos también con producción de esporas, ¿no? Ahora lo que están viendo es cómo es nuestra escala de susceptibilidad interna para evaluar estas enfermedades, una escala que va de 1 a 9, donde 1 es prácticamente ausencia de la enfermedad, muy tolerante, 9 es
muy susceptible, ¿no? Y lo que pueden ver es básicamente cómo es el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Las diferentes escalas, que siempre generalmente comienza por el tercio inferior del canopeo y avanzando luego hacia los estratos superiores, ¿no? Y después, un poquito más adelante de la presentación, voy a entrar más en detalle en la escala para entender qué es un 3, qué es un 4, ¿no? Y a qué nos referimos cuando le ponemos un score determinado a un híbrido en particular. Ahora bien, la segunda parte de la presentación, como les decía, la idea es entrar un poquito más en la cocina de DK-Protect, un poco más en los esfuerzos que hacemos a lo largo de nuestro programa de mejoramiento para, como decía, digamos, poder aportar excelentes niveles de tolerancia a los híbridos que salen al mercado. Y acá básicamente lo que están viendo, y espero que los de atrás lleguen a ver, si no lo vamos a ir repasando juntos, es un repaso de lo que es un resumen, ¿no?, muy general de todo lo que es nuestro programa de mejoramiento genético, ¿no? Un programa que contempla 8, 9 años de testeos diferentes etapas, donde partimos de más de 6.000 híbridos diferentes para quedarnos luego con 1 o máximo 2, que son los que avanzarán a un estadio comercial, ¿no? O sea, partimos de 6.000, nos quedamos con 1 y cada híbrido, digamos, que avanza al mercado sale con un aval de más de 2 millones de datos por producto. Podemos dividir el proceso en 2 grandes etapas: diseño de producto y desarrollo de producto, y 4 subetapas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, primero, el desarrollo de las poblaciones de maíz, el desarrollo y el avance de las líneas, digamos, el pedigrí de los híbridos, el avance de los híbridos y, por último, todos los testeos que hacemos ya a gran escala, digamos, en lote de productor. Y la primera etapa, nosotros ya hablamos de diseño de producto, ya que no es más, digamos, el típico programa de selección fenotípica del pasado, sino que es un programa que nos permite diseñar el híbrido, digamos, que busquemos en un mediano largo plazo, el híbrido que nos pidan los productores en un mediano y largo plazo. Es un programa que hoy ya ha incorporado muchísima tecnología en términos de selección genómica, en términos de herramientas predictivas y digitales que nos permiten tener mucha mayor asertividad a la hora de proponer diferentes cruzas, ¿no?, de líneas, ¿no? Y vamos a repasar un poquito el proceso juntos. Desarrollo de poblaciones, ya digamos, desde los primeros estadios del pipeline del programa, las poblaciones son desarrolladas teniendo en cuenta la información de resistencia de esos parentales, digamos, de resistencia me refiero a estas enfermedades que yo les mencionaba. Desde un principio incorporamos genes nativos propios de nuestro programa de mejoramiento para mejorar la resistencia, mejorar la tolerancia para estas enfermedades. A medida que avanzamos un poquito más, ya desde estadios muy tempranos en el desarrollo de las líneas, estamos realizando ensayos inoculados, inducidos, para generar condiciones predisponentes de muy alta presión de estos patógenos determinados y poder seleccionar la genética en esas condiciones, ¿no? Condiciones de muy alta presión. El nivel de resistencia también de las líneas se puede estimar en base a información histórica, todas estas herramientas predictivas que yo les mencionaba, y también continuamos incorporando genes nativos identificados que confieren muy altos niveles de tolerancia. Avanzamos un poquito más a medida que vamos seleccionando híbridos, acotando un poquito la cantidad de candidatos. Continuamos con los ensayos en híbridos inoculados, donde reproducimos los patógenos para seleccionar la genética en esa condición. Un híbrido que no supera un estándar determinado en esa condición directamente es descartado del programa. Y también empezamos a incorporar un montón de datos que les denominamos oportunistas de otro tipo de ensayos de nuestra red de ensayos, ¿no? Ensayos donde evaluamos rendimiento, potencial de rendimiento y otras características agronómicas en microparcelas, ¿no?, en estadios precomerciales. En caso que esas localidades presenten, por alguna cuestión particular del ambiente, de la campaña en particular, alta presión para una de estas enfermedades, consideramos el dato y escoríamos a los candidatos, ¿no? Y bueno, y también en este momento podemos proponer nuevas combinaciones híbridos, de híbridos, ¿no?, cruzas cortas que le llamamos, también basado en la información de resistencia de los parentales. Ya por último, a medida que vamos achicando la cantidad de candidatos, nos metemos en ensayos de gran escala. Ningún híbrido sale al mercado sin antes ser testeado en ensayos de gran escala, con tecnología de productor, digamos, tratando de replicar los ambientes y las condiciones
naturales en las que generalmente los productores, digamos, desarrollan sus cultivos de maíz, siembras tempranas, siembras tardías, ambientes restrictivos, ambientes de alto potencial, diferentes situaciones de enfermedades y plagas que de alguna manera, bueno, nos permiten tener muy buen nivel de representatividad y entender la estabilidad de la genética, ¿no? Y cuando me refiero a ensayos de gran escala, estoy hablando de parcelas de 7-8 surcos por 300 metros de largo. Realmente son ensayos muy, pero muy grandes que nos permiten tener muy buena información estadística a la hora de caracterizar los materiales, ¿no? Y esto replicado en más de 200 localidades por año. Algunos datos en particular para resumir la potencia del programa de mejoramiento, como les mencionaba recién. Unos 3-4 años antes estamos evaluando 100 candidatos diferentes de híbridos. Ya en Mal de Río Cuarto comenzamos con los ensayos inoculados en nuestra estación experimental de Las Vertientes. 3 fechas de siembra diferentes, 3 repeticiones por fecha. En el caso de Tizón, lo mismo, ensayos inoculados con el patógeno. En 2 fechas de siembra diferentes, 3 repeticiones por fecha en nuestra, digamos, estación experimental de Fontezuela. Y como ven, digamos, también más abajo, un montón de datos oportunistas que vamos capturando de las localidades donde evaluamos rendimiento, ¿no? Que son más de 40 localidades en los estadios precomerciales y más de 200 a medida que los híbridos se acercan a su lanzamiento comercial. Así que bueno, ahora entro un poquito más en detalle en esta escala, digamos, de resistencia, de tolerancia. Como mencionaba al principio, iba a comentarles un poquito más el detalle de la escala. Y básicamente los híbridos que entran dentro de la categoría DK Protect en el portafolio de DECAL son híbridos que entran, digamos, dentro de esa categoría, ¿no? Moderadamente resistente y resistente. Y acá hago una salvedad, no hablamos de resistencia propiamente dicha. Resistencia, inmunidad, hablando de perfil sanitario, es un concepto que no existe. Nos referimos a excelentes niveles de tolerancia. ¿Y qué son excelentes niveles de tolerancia? Por ejemplo, un 3 para Mal de Río Cuarto en la escala de susceptibilidad, lo que pueden ver en un catálogo, significa menos de 20% de plantas con síntomas moderados, prácticamente sin plantas con síntomas severos, en el promedio de las parcelas, en el promedio de los años, en esos ensayos de alta presión donde seleccionamos la genética. Un 3 para Tizón, para Roya, estamos hablando de muy poquitas lesiones en el tercio inferior de la planta, el tercio medio y superior, prácticamente sin lesiones visibles. Así que, como pueden ver, un híbrido DK Protect realmente tiene un montón de datos, tiene una trazabilidad enorme, ¿no? Antes de ponerle ese sello de trazabilidad que le damos a algunos genotipos en particular. Bueno, el resultado, ¿no? El último, ya cerrando un poco la presentación, acá lo que les presento son cuáles son los híbridos del portafolio actual, que le estamos dando esta categoría de DK Protect, toda genética realmente muy nueva, muy competitiva dentro del portafolio de DECAL. 4 híbridos diferentes. Por un lado tenemos 2 genotipos de ciclo completo dentro de lo que es el portafolio de DECAL. 123 de madurez relativa al portafolio de DECAL, 7303, 7330. 2 híbridos de excelente adaptabilidad y performance, sobre todo en las siembras tardías, en los ambientes más templado norte. Por otro lado, 7270. Un lanzamiento del 2019, un híbrido de excelente potencial productivo, sobre todo en siembras tempranas y ambientes con bajas limitaciones. Y por último, 7272, hoy el híbrido insignia del portafolio de DECAL, sinónimo de potencial de rendimiento, sinónimo de estabilidad, de perfil sanitario, agronómico, un híbrido muy completo que realmente le estamos viendo muy pocas debilidades. Todos estos genotipos, simplemente para darle un poquito más de información, esta campaña los lanzamos con una nueva plataforma de tecnología que se denomina Trecepta, que es una plataforma que aporta nuevos modos de acción para el control efectivo contra lepidópteros. Este año los 4 están en muy poquito volumen y ya el año que viene, digamos, disponibles en volumen full dentro de lo que es el portafolio de DECAL. Así que bueno, sin decir mucho más, agradecerles a todos los que se sumaron al espacio, realmente disfruté mucho la charla y también agradecerles a todo el equipo técnico de Bayer. Realmente atrás de todos estos datos que les presenté hay mucha gente trabajando para, digamos, poder lograr esto. Así que simplemente gracias y bueno, voy a estar acá durante todo el día por cualquier
duda, consulta, que quieran entrar un poquito más en profundidad, cuenten conmigo. Muchas gracias.